Bueno, hoy tenemos un tema lindísimo para compartir con ustedes, para cerrar esta semana como tiene que ser, ¿verdad? Y con buen liderazgo también como tiene que ser, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la mandala del liderazgo y también la personalidad, y esto lo aprendemos con nuestro queridísimo amigo que ya es parte de la amigo, familia. el consultor empresarial, sí. Luis Chávez. Exactamente. Luis. Qué gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido Muchas gracias. de nuevo, pero ya sos parte de la casa. Sí, Así total, es. de la familia. Siempre un gusto compartir con ustedes, Douglas, Vicky, de verdad, y con todos los oyentes, de estos temas que, como dicen ustedes, siempre se las traen. Se las Ay, traen, sí. Se las sí. trae, sí. Este es un tema muy, muy interesante que trabajamos mucho con las organizaciones, con las empresas, para poder entendernos, Ajá. pero no solo para entendernos, sino para entenderme. ¿Verdad? Ok. Entonces es todo un tema muy bonito, mucho de visualizar en dónde está nuestra personalidad, por eso de ahí se desarrolla también nuestro liderazgo y pues es interesantísimo el poder. Mucha gente hoy va a decir con razón mi jefe es así, con razón mi compañero, con razón mi esposa es así. Claro. Sí, porque Porque- al final lideramos. Personalidades somos y hay muchos tipos y la idea es entender cómo somos para poder tener mejores relaciones. Aquí siempre hablamos de llevar la fiesta en paz, Total. Ajá. que es lo que buscamos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando conocemos la personalidad de otro, la entendemos, tenemos un gran grado de empatía, que a Qué veces nos lindo, falta. qué lindo. Bueno, ¿y por cuál empezamos? Sí. Ok, vamos a empezar, vamos a entender este mandala. Habla de diversas personalidades, de diversos animales tótem, que son los que representan cada uno de esos tipos de liderazgos, que al final son 5. Y también tienen un color que los representa, tienen un elemento y por supuesto algo que es lo que los define, que es su verbo. Vamos a empezar con el guerrero. El guerrero está representado por un jaguar. Ajá. Generalmente, aquí está. Es que los tenemos aquí acá, lo ¿no? trajiste. Es más, puedes mostrarlo aquí a la ahí, cámara. ¿Dónde? Ahí, Aquí, así ahí, está. ahí. Hacia a esta. Aquí Ajá. está. Exactamente. Perfecto. Ahí El está. guerrero. Ese es el jaguar, es el guerrero, Ajá. está hacia el norte. Su color es el rojo, y su elemento es el fuego. Tiene un verbo que, aquí la gente se va a reír, dice, con razón yo soy así, que es la acción pura. Ajá. Son de las personas que usted le dice, haga Y hace. y hace. No Sí. preguntan, no espere. Siempre pongo un ejemplo de uno de mis hermanos que llegó una vez mi mamá y le dijo, vaya a la pulpería. Ajá. Y como a los 10 minutos regresó y dijo, ¿qué traigo? O sea, solo se fue. Él solo escuchó Sí, la sí, sí, orden. nada más fue. Dijo, haga, fue. Y cuando llegó a la pulpería dijo, ¿y qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que comprar? ¿Verdad? Y eso pasa con los guerreros. Sí. Entonces, son personas que son autónomas, son Ajá. muy responsables, son personas que confían mucho en ellos mismos. Entonces, aquí siempre damos una serie de Son características. independientes, entonces. Son como el jaguar. La Ujú. gente dice, es que el jaguar está en manada. No. Si vemos características del jaguar, ¿cómo es un jaguar? Un jaguar es muy sigiloso, pero es muy audaz, es rápido, es veloz, es agresivo. Cuando estábamos en tercer grado de escuela, nos hablaban de los famosos, las personas de antes que tenían ciertas responsabilidades, las tribus, Ajá. y había uno que se le llamaba el cazador, era el que cazaba. Tiene mucha relación con el guerrero. Ok. ¿Verdad? Que es acción, que tiene que estar muy presente en las situaciones para hacer, para hacer. Entonces, aquí, cuando damos este tipo de metodologías, empezamos a analizar al público que tenemos y ya vemos a los que se levantaron, ayudaron con Ajá. esto, corrieron, nadie les pidió nada, pero Sí. ellos van y lo hacen. Esos son jaguares. Son jaguares porque están haciendo, de repente a alguien se le cae algo y se levantan y corren Ajá, y, ajá. y lo juntan porque son acción. Entonces, Sí. hoy ustedes van a determinar, yo más o menos, porque ya los conozco, tengo más o menos una idea de por dónde andan ubicadas Ajá. aquí, Vicky y demás, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo porque es muy interesante y nos ayuda a entender cómo podemos. A mí siempre me gusta cuando hablamos de estos temas, llevarlo también a la familia, por supuesto. Claro, claro. Entonces vamos a aprender cómo son nuestros hijos. Ujú. ¿Será mi hijo un jaguar? ¿Será un profesor? ¿Será? Entonces, tenemos a los No, mi jaguares. hijo no es jaguar. El tuyo no. No. Entonces, pura acción. Ajá. Estamos ahí. El verbo
recuérdenlo, acción, ¿por qué el fuego? Porque el jaguar se quema. Ajá. Es tan rápido para hacer las cosas que, ¿se acuerdan del dicho? El que sí, juega con fuego se quema. Ajá. Y eso es lo que genera que cometamos errores muchas veces. El jaguar tiene esa particularidad, comete muchos errores, pero los comete sin comerse el chavo sin querer queriendo. Es como impulsivo, como... Sí, exacto, Ajá. son muy impulsivos. Se manda. Se tira y después dice, no debió haberlo hecho así, ¿qué pero estoy ya haciendo? viene ya con la consecuencia. Ajá. No es que se equivoquen por gusto, pero tienen una gran ventaja también y una gran habilidad. Se equivocan y siguen, Ajá. no se quedan ahí como diciendo, hoy me equivoqué, qué mal, todo. No, se levanta, se sacude y sigue. Ajá, Y sigue. Entonces, ajá. es una particularidad porque ahorita cuando vayamos al profesor vamos a entender grandes diferencias entre estos dos que hace que incluso como familia o como colaboradores o compañeros choquen en ocasiones. Ajá. Entonces nos vamos al este. En el este encontramos al profesor, Mostrémoslo representado ahí. por un Mono, guapo mono. de ojos color miel. Guapísimo. El mono, Ajá. su verbo es el análisis. Ok. Entonces, hablamos de un jaguar que es pura acción. ¿Analiza? Ajá. No, va directo. Va No, va directo. directo, sí. El mono necesita, o el profesor, entender el por qué y el para qué. Ujú. Entonces, usted le dice a un guerrero, haga, y corre y hace. Sí. A un profesor le dice, haga, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué ganamos con Sí. esto? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a invertir? Hace preguntas. Necesita entender el para qué, el por qué y el qué. Siempre necesita entenderlo todo y saber por qué se va a involucrar en ciertas actividades. Es más analítico. No, es totalmente análisis. Análisis Mm. total. Puro. Sí, análisis puro. O sea, no mueve un dedo hasta que no esté la situación Ajá, analizada ajá. y Segura. diga, ok, yo ya sé para qué sirve, ya sé qué voy a hacer, voy. ¿Y por qué? Ujú. Porque odia equivocarse. Claro. El profesor es de conocimiento, es de sabiduría, Ujú. es de estar estudiando, preparándose. Son personas que son súper curiosas. Ajá. Es muy curioso, por eso se representa por un mono. El mono es pura Sí, curiosidad, sí, es cierto. aparte de que es de hábitos repetitivos. El Claro. profesor repite para aprender y no equivocarse nunca más. Ujú. Entonces, el guerrero va, se equivoca, se levanta y sigue. El profesor, la misma equivocación del guerrero y pasa todo el día, toda la noche, toda la semana diciendo por qué me equivoqué en eso. Ajá. Y fue el mismo error que pudo haber cometido el Sí, guerrero. sí, sí. Entonces, ahí hay un par de diferencias que aquí la gente empieza a identificarse. Yo sí me molesto, dice. O yo, a mí no me importa, yo creo que Ajá. ando más guerrero, no, Sí. no tengo ninguna preocupación y no me molesta. Ajá. Y aprenden. Entonces, vean que estoy poniendo, el ser humano generalmente aprende o reconoce, se conoce más cuando se dice cosas malas. Ujú. Sí, es cierto. ¿Cuántas veces nos decimos cosas buenas? Qué bien lo hiciste, que esto. Pero siempre me achaco los errores. Entonces, Ujú. a veces aprendemos por los errores o nos identificamos más por el error. El guerrero se equivoca. El profesor no le gusta equivocarse. Además de que tienen digamos que una forma de ser. Digamos, un profesor está metido en una computadora, está trabajando. Y en eso llega una persona y le dice a un compañero, mira, necesito que me ayudes con el informe Ujú. que nos tenemos que presentar al jefe. Él le dice, sí, claro, yo te ayudo. A los 10 minutos dice, ¿quién vino? ¿Y qué me pidió? Porque está tan metido en lo suyo Ajá. que muchas veces hasta le incomoda que le interrumpan. ¿Por qué? Ajá. Porque él está en lo suyo y no le gusta equivocarse. Ese Entonces, es el profesor. Estamos profesor. con el profesor. Y ahí sería liderazgo de profesor o cómo se... Cuando hablamos de liderazgo, por eso, el liderazgo siempre, todos, desde la línea de liderazgo, ¿cómo lidera un guerrero? Con la enseñanza Ujú. del ejemplo. Ujú. ¿Cómo lidera un profesor? Con la enseñanza de el acompañamiento. Ujú. Él Acompaña. enseña, y pongo este ejemplo, un guerrero le enseña a alguien a hacer una fogata. Ajá. Él le dice, venga, vamos a hacer la fogata. Y se lleva al hijo, el guerrero. Ajá. Venga, vea lo que estoy haciendo. Sí. Agarra yesca, agarra pajas secas, agarra algunos palitos secos, Hojitas, etcétera. ajá. Y luego va construyendo la fogata, mide el viento, que esté, ve que sea plano, etcétera, etcétera. Aprende. Observó, vio, aprendió. Ajá. El profesor, venga. Esto se llama yesca. Esto prende muy fácil. Tenemos que conseguir algo
que sea el fuego, que haga el fuego, fósforos, palos secos, los vamos a acomodar. El viento es muy importante en una fogata. Entonces, claro, le empieza a todo lo explicar. analiza. Entonces ve que es otro tipo de Ajá. liderazgo Claro, y es total. otro tipo de enseñanza. Los dos enseñan, Sí. los Pero dos diferente. pero enseñan distinto. Ujú. Entonces, importante que entender que la personalidad son virtudes esenciales que tenemos los seres humanos desde la línea emocional, de pensamiento, de acción, ¿verdad? Somos diferentes, ¿verdad? Por eso se habla de liderazgo y de personalidad. Muy bien. ¿Ok? Nos vamos al tercero. Bueno, muy importante. En las antiguas tribus, el mono al que representaba es al chamán. Ajá. El chamán vivía lejos de la tribu, era el que hacía las medicinas, era de conocimiento, era de sabiduría, y no le gustaba que lo interrumpieran. Paciencia. Él estaba ahí metido Ajá. en lo suyo. Sí. ¿Ok? Nos vamos al delfín. Sí. El delfín. Ese Ahí es está. el nutricio. Ok, El ¿por qué nutricio. nutricio? Una vez pregunté, ¿y usted en qué quedó? ¿Cuál fue el animal tótem? Me dijo, nutria. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es nutricio. ¿Y por qué se llama nutricio? Porque en las antiguas tribus, el que representaba era el recolector. Ajá. Y el recolector lo que hacía era nutrir la tierra, nutrir las relaciones. Y de ahí también hablamos de la integración. Ujú. El verbo integra, Ujú. acompaña, trabaja en equipo. Su liderazgo es mucho más relacional. Esa soy yo. Ya, Por- lo tengo claro. Te lo dije aquí, Viquita, claro que sí. Sos llevadera, sos una persona empática, sos consejera, genuinamente te preocupas por las demás personas. Sí, Ajá. sí. Y vos llegas, pero aquí hay que entender la palabra genuina, no es lo mismo que llegues, Douglas, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? Ajá. Y se siente genuino. Ah, Sí. Douglas, y contame. Sí. ¿Y qué? ¿Y Gen- qué? Genuino, no metiche. No Exacto. vino y el chisme, Ajá, sí, ¿verdad? sí, Saber sí. qué digo. ¿Ves? Entonces hay Claro, una gran claro. diferencia. Estas personas genuinamente se preocupan por las demás personas. Ujú. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque ellos integran, porque ellos cuidan, porque son protectores, porque son acompañantes. Les gusta saber cómo están los demás porque tienen una gran virtud que es la empatía. Ujú. Son súper empáticos. Aquí hago una pausa, porque aquí es donde aquí la gente, donde llego a los noticias, dice, es que yo tengo de aquel y tengo del otro, y yo soy empático, pero hago las cosas muy rápido. No quiere Se decir... puede tener de varios. Es que vamos a tener de varios. Ujú. Lo importante es entender, dicen los conocedores, Ajá. que cuando nacemos pasamos por un arco de fuego y que en ese arco de fuego se forma nuestra personalidad. Ujú. O si no seríamos como robots todos, ¿verdad? Qué aburrido. Ajá. Entonces, podemos tener y vamos a tener de todo, pero hay uno que es el fuerte. Ujú. La El esencia, dominante y- el y dominante, después de- la esencia. Ajá. Y los demás los vamos adoptando según la situación de la vida. Entonces se Ujú. convierte en una personalidad situacional. ¿Por qué? Ujú. Porque la vida me está llevando por ahí. Claro. ¿Ok? Entonces Claro. nos desarrollamos sobre. Entonces ese es el cuidador, es Ujú. el que abraza, el que chinea, el que se preocupa mucho por los demás. Ahora, Luis, podemos, sí va a estar el dominador por ahí, pero puede ser que en nuestro proceso de vida cambiemos de uno a otro. Es decir, nazcamos siendo guerreros, no sé, Ujú. ¿verdad? Y en la evolución ahí de nuestra vida y todo eso, terminemos siendo nutricio. Lo que sucede es que adoptas la personalidad, Ok. pero seguís siendo guerrero. Siempre se va a hacer guerrero. Siempre vas a ser Ajá. guerrero y te vas a dar cuenta. Por ejemplo, yo tengo un muy buen amigo mío que él es guerrero, guerrerísimo, Ujú. pero estudió administración con énfasis en finanzas y demás, y toda su vida ha trabajado con números. Ajá. Todo es O sea, conocimiento, como todo es profesor, análisis, digamos, todo ajá. es que entonces él creyó una vez cuando vimos todo este tema con Ajá. él, decía, es que yo soy profesor, y yo le decía, no, vos no sos profesor, porque vos sos de acción, vos esto, Ajá. vos el otro, pero adoptó por su trabajo, siempre se ha desarrollado en gerencias financieras y demás, entonces Ujú. nos volvemos profesores, Claro. ¿verdad? claro. Pero Pero no es adoptamos. la esencia. No es su esencia. Ajá. Su esencia siempre va a cometer errores a veces Ajá, y todo, ajá. pero lo ha adoptado tanto y como no le gusta equivocarse, y no solo no le gusta equivocarse, sino que no puede equivocarse porque estamos Claro. hablando de números Ujú. muchas veces, entonces se hace muy, muy profesor, se hace cuidadoso, se hace de análisis, se hace, entonces lo adoptamos. Mm. Muy Ok. bien. Sí. Quedamos ahorita en el águila. Es un El- águila, ¿verdad? el águila. Ajá. Vamos Ahí por lo ahí, tenemos. mostrémoslo. Estamos con el águila. Ok, el águila, su verbo, la visión, la intuición. Es el que es 360, su pensamiento es 360, tiene gran facilidad para el cambio. Si usted es una persona que le cuesta el cambio, no está ahí. Mm.
porque son personas que tienen cero problema con el cambio. La mayoría, de hecho, en todos los procesos que hacemos, acá siempre hay pocas personas. Sí, no, pero yo sí me siento ahí un poco también. Pero puedes a tener mí me habilidades pueden de cambiar, cambio. sí. No, puedes tener habilidades de cambio. Lo que decíamos, no es un problema que uno tenga del otro y del otro. No es que los que están, el guerrero, el visionario, el nutricio, no les gusta conocer o analizar. Analizan, conocen y saben y se preparan también. Pero hay un punto, un rasgo fuerte. Exacto, que es el que los... Por eso, vos hablabas, puedo ser nutricia o puedo ser esto. Ajá. Voy a tener de todo, siempre. Ujú. El visionario como tal es un soñador. Es una personalidad que tiene todo, tiene tanto pensamiento en su mente Ujú. que muchas veces choca con los compañeros, con los colaboradores, porque no baja la información. La tiene en su mente. Claro. ¿Por qué no lo hacen? Porque no nos ha explicado. Díganos qué es lo que está pensando. Y ya nosotros le ayudamos, nos volvemos ejecutores. Ajá. ¿Verdad? Entonces, muchas veces a los jefes, la mayoría de muchos jefes o están acá o adoptan eso. Un jefe siempre tiene que tener esta línea. Ujú. Visionario. Es una línea visionaria, porque está al tanto de todo. Tiene una claridad tremenda de los negocios como tal, qué vamos a hacer aquí, qué vamos. Entonces, interdepartamentalmente, él sabe qué hacen aquí, qué hacen allá, qué hacen allá, pero no aterriza. Ajá. No Tiene baja las la ideas. información. Tiene las ideas y ahí se queda. Se Entonces, queda ven, ahí. hay un tema importante de cuidado que hay que tener, porque si soy un visionario y tengo las ideas, ¿con quién me junto para que lo haga bien rápido? Ajá, con el un guerrero. Ajá. Mira, Sí, es que, tengo ojo la importancia Sí. de conocernos y de saber que todos nos necesitamos. Exacto. Pongo Ujú. siempre un ejemplo. Se corta alguien el dedo, Ujú. pero se corta fuerte. Yo no, ahí ¿Qué no. hace un guerrero? Me corté un día de esos. ¿Qué hace un guerrero? Corre y le pone un... Se encontró algo en el suelo, un trapillo ahí en el suelo y le rolló el dedo. Ajá. Ajá. Para que no se Le hizo un torniquete. Sí. Acción pura. Sí. Se le puede dañar ese dedo por las bacterias que traía. Ay, Ajá. no. Pero él simplemente lo hizo. Él no pensó, No nada más pensó. lo hizo. ¿Qué hace un profesor? Analiza la situación. Si sabe hacer un torniquete, si Ajá. sabe buscar un botiquín o llama al porque él no se equivoca. Ajá. Él lo hace correctamente, lo que hay Sí. que hacer. ¿Qué hace un nutricio? Y yo lo abrazo mientras buscan ayuda. Le duele, se siente Ay, bien qué pecado, y llora con la pobrecito. persona. Y a las semanas le dicen, ¿y qué pasó con aquel compañero? No, él falleció, pero en mis brazos, yo lo abracé toda la noche. Pero se fue feliz. Se fue feliz porque Se fue iba abrazado. feliz. No hizo nada más que acompañarlo. Sí, total. Y es más, pasa Ajá. algo, Vicky, interesantísimo, para que entendamos los rasgos de todos. Qué bonito, Se cortó sí. el dedo. Sí. ¿Qué hizo el guerrero? Hizo su acción. Ujú. La forma de mostrarle afecto fue tapándole el Sí, dedo. Ajá. sí. La forma del profesor fue cuidándolo de una manera que nadie se equivoca. El Claro. nutricio, entonces... ¿Y el visionario qué haría? El nutricio, todas las semanas le pregunta. Sí. ¿Cómo Sí, sigue mira, el dedo? ¿cómo ¿Te ha estás? ido? Ajá. En cambio, Sí. el guerrero nunca más le va a preguntar. Sí, Él hizo sí. su acción y listo, ayudó. Y ¿Sirvió entonces- o no? No me importa. entonces, ¿qué la pasa? hice. Pero ¿qué pasa? Es que ¿por qué ya él no me pregunta? Seguro Ajá. le caigo mal. Claro. Ay, Porque, fuerte. porque Vicky sí me pregunta. Lo hizo cada por rato. compromiso, Lo así, hizo por ajá. compromiso. Exacto. Vean qué interesante. Sí. ¿Qué hace el visionario? Observa de lejos y dice, o lo llevan o se le cae el dedo. Él va hacia futuro. ¿Qué tirada? Vos Hacia sabes futuro. que yo, no sé, yo creo, yo guerrero no soy. Nutricio, tampoco. Yo ando como entre profesor Y y visionario. algunas cosas de visionario. Ok. Voy a tener que esperar al sabio a ver qué. Ok. Vamos a ver. Yo les hago esta pregunta antes Ajá. de ir al último. Ya nos conocemos un poquito. Ujú. ¿En dónde me coloca? ¿A mí. vos? Qué difícil, Ay, Luis, porque vos... No, está fácil. Yo lo ubico entre profesor. Es que no ha dicho el sabio, pero sí te veo un profesor. Ok. Yo más visionario. Ok. ¿Y vos qué te sentís? No, yo no me siento. Yo soy, sé y soy guerrero. Ah, ¿de verdad? ¡Ay, no! Soy acción. Pero, No lo imaginaba yo. ¿No? pero, ¿qué pasa? Hace 16 años me convierto en papá. Ajá. ¿En qué me convierto? En un protector, en un En un nutricio. nutricio. Mm. Tengo una empresa.
Ajá. ¿En qué me convierto? En un visionario. En un visionario. Sí. Todos los días enseño Ahí es algo. donde te veo. Ahí Sos es donde te veo, profesor. sí. Profesor. Es que te he Estas visto más tres- como profesor. Estas Sí. tres son situacionales, Ajá. Claro. ¿verdad? Pero tu fuerte. esencia es es el guerrero. Y me equivoco y me vuelvo a equivocar, pero seguimos, no pasa nada. Sí. Entonces, cero problema con los errores, simplemente me sacudo y sigo. Eso hace un guerrero, Claro. ¿verdad? Entonces, siempre es importante comprender cuál es el nuestro y qué nos lleva la vida Claro. a tener de los otros, Ajá. porque lo vamos a tener. Sí, sí. Y ahí es donde entra El sabio. el que todo el mundo se equivoca, porque siempre hago la pregunta de cuál es el rey de la selva. Ajá. Ajá, sí, sí. Nosotros Y- no la pegamos ahora. Y todos los que deben estar escuchando dice el león. El león. Ujú. No, eso nos lo enseñaron por ahí, pero no. Es el león. O el rey de la selva, que puede durar entre 60 y 70 años de vida. Estamos hablando del elefante. Qué lindos que son los elefantes, ¿verdad? Hermosos. Son Hermosos. tan nobles. Entonces, ¿en dónde está el elefante? En el centro. Mm. Ajá. Porque el elefante es el animal sabio y es la personalidad y el liderazgo tiene que ser aspiracional. Mm. Tenemos que aprender de los otros que no somos. Nuestra vida tiene que estar en un constante Ujú. aprendizaje. Evolucionando. Si yo soy acción pura, tengo que aprender a ser altos Ujú. y analizar. Porque Claro. si no, voy a tener grandes choques con los profesores. Ajá. Tengo que, de una u otra manera, buscar la integración, ser más cuidadoso y abrazar al otro y hacerlas de Vigi que me quedo un gran rato y no solo tratar de curarlo. Ajá. Y por supuesto aprender del visionario, que Sí. es el que ve ese 360 y tiene esa gran Ujú. capacidad de cambio. Entonces ahí es donde aquí es cuando peinamos canas. Unos llegan más rápido acá que otros, sí, Ajá. pero tenemos que buscarlo. Tenemos que no solo buscarlo, sino todos los días lucharlo, porque no es fácil. Ujú. No es fácil adoptar los otros comportamientos. Siempre vamos a tener el fuerte nuestro, siempre. Pero la vida nos lleva a tener otros y yo lo veo de esta manera, todos van a cometer errores. Ajá. El visionario no aterriza nada, sueña, tiene ilusiones, pero no llega a decir, ok, esto hay que hacerlo ya en este Ujú. momento. No he hecho el problema del nutricio, el pequeño error o gran error, Es un disperso. carga muchos problemas de otros. Ay, sí. A mí me ha costado Y como... se desgastan demasiado. Antes me desgastaba más, ahora trato de poner como... Pero siempre pienso en las demás personas, siempre. Ujú. Pero desde que estoy chiquitita. Y cierto que pensás primero en otros que en vos. Sí. Eso hacen los nutricios. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a generar te van Una a drenar. carga. Te van a drenar. Sí, Claro. sí. Las emociones vas a estar hasta cansada. Siempre yo lo he dicho, primero yo, segundo yo, tercero yo. Mucha gente discute eso conmigo, ¿verdad? No, lo he primero. aprendido, no creas. Y si quieres dar algo Ajá. a tu familia, Sí, tienes que estar bien vos. Sí, Claro. al 100%. Exacto. Y eso es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Totalmente, esto De no todos. es mágico, Ujú. esto no es mágico, esto es empezar a conocernos. Aquí es donde la gente, yo pongo ejemplos, por ejemplo, un novio visionario Ajá. con una novia profesora. Ujú. Y llega el novio, están a 15 días de casarse y le dice, mi amor, vi la casa de nuestros sueños. Ajá. El visionario se lo dice a Sí. la profesora. Tiene 3 cuartos, tiene una piscina, tiene 2 pisos, árboles frutales. Ella está con un lápiz Sí. apuntando todo lo que le está diciendo. Ajá. Termina de decirle, ¿y con tu salario piensas comprar eso? Porque ella es números. Ujú. Entonces, Ajá. lo que le dice es, ves vos Ujú. quitándome mis sueños. Si él sabe que su pareja es profesora, Ujú. no le cuenta, le involucra. Claro. Mi amor, vos que sos la de los números, ya vi la casa que nos merecemos. Ujú. Yo sé que vos podés, con tu salario, con el mío, hacer los números y hacer magia. La empoderó. Ujú. A ver, Ajá. contame. Le dice lo mismo, casa de 3 cuartos, esto, el otro. Y él ya va haciendo números. Sí, mira, podríamos hacer esto y esto y esto. El mensaje, porque la conozco, es diferente. En un orden Qué diferente. increíble. claro, Es sí. que la comunicación, como yo la recibo, así la puedo rechazar o Claro, más bien la claro. abrazo y me Por da su- alegría, Ujú, ¿verdad? Por supuesto, porque Sí, somos diferentes. Se siente Sí. parte de o se siente excluido. o Total. excluida. Cuando aprendemos esta teoría, evitamos errores o un error especial que cometemos siempre. Y es Ujú. decir, yo lo hubiera hecho de esta manera. Ujú. Claro. Yo no hubiera analizado tanto, lo hubiera hecho, dice un guerrero. Sí. O no hubo empatía en este proceso, dice un Mm. nutricio.
o no, o lo podemos dejar para luego, dice un visionario. Ajá. Entonces siempre pensamos en cómo actuaría yo. Ujú. Y eso es una gran ofensa para grandes líderes que tenemos al frente. Claro. Porque también Sí. pueden tener la razón. Entonces, cuando dejamos eso y dejamos los egos de lado y dejamos que el otro explique por qué podemos hacerlo así, conociendo su personalidad, entra esa virtud maravillosa que sí tiene el nutricio y es la empatía. Ujú. Entonces, yo últimamente estamos manejando algunas teorías y hablamos mucho de que el ego pone barreras. Sí, claro. La humildad, Muchísimas. la humildad construye puentes. Qué lindo, sí. Qué bonito. Ujú. Por Me ahí. encanta. Estevitan, tenemos un audio, ¿verdad? Listo, vamos a escuchar a este amigo que nos lo envió y la gente está poniendo ahí, soy jaguar, soy elefante, soy mono, soy delfín, soy águila. Ponenos a través de nuestro WhatsApp, 5709115. Escuchamos. Muy interesante el tema. No sé, tal vez si me aclaran un poco. Hoy por hoy, pues soy líder de un grupo y pues me encontré con un grupo que tenía otro líder, que era otra forma de liderar, ¿verdad? Más imponente, más al grito, más al enojo. Y yo soy más pacificador, más así. Y pues de los 4 personas, 2 son muy llevaderos, o 2 son 2 hombres, 2 mujeres. Las 2 mujeres son como más llevaderas, es más fácil liderarlas, pero a los varones pues les cuesta más. Inclusive uno ya renunció porque no le gustó. Tuvo mucho choque porque son líderes o quieren siempre llamar la atención, siempre liderar, siempre en las reuniones ser los que brillan, que a la gente les tome en cuenta y demás. Y pues al ser yo el líder del equipo, pues cuesta un poco, ¿verdad? Porque la gente me ve a mí como la cabeza y ya no los toma tanto en cuenta, entonces pues eso no les gustó tanto. Entonces, en esos casos, ¿cómo se hace? ¿Cómo trabajar? Tal vez si me ayudan con eso. Bueno, qué bonito. Eso es un acto de humildad sí. muy lindo de parte de una persona que está al frente de un grupo, de parte de un líder, ¿verdad? Porque él quiere aprender, él quiere saber cómo saber él pone llevar. aquí, perdón por el mensaje, pero era largo el cuento y escrito duraba una eternidad. Gracias más bien por mandarnos este audio. Te abrazamos a través de la radio. Muy bien. Pasa siempre. Lo hablamos, qué interesante, lo hablamos un poquito antes, Ajá, sí. el tema de la humildad y el ego. ¿Cómo se está comportando él como líder? Humildad. Quiero aprender, Claro. quiero saber en qué tal vez esté fallando, pero también vas a tener la contraparte del ego de otros colaboradores. Ahí es donde hablamos de que van a existir murallas. Cuando eso pasa, cuando eso sucede, yo siempre he hablado de liderazgo carismático. ¿Qué es un liderazgo carismático? Es precisamente aquel que no golpea, que no grita, que no genera roces entre unos, que no es mejor con un compañero que con otro, es totalmente neutral. Ese líder lidera, valga la redundancia, con el ejemplo. Mucho de lo que hace el guerrero. Ajá. Entonces, es el que es puntual, es el que hace las tareas correctamente, es el que nunca trata mal a un colaborador, es el que es especial con todos, pero lidera de una manera sumamente correcta. Es carismático, su liderazgo se le siente. Entonces, desde que entra a un lugar, lo que percibe de las demás personas, que no está mal que esto suceda, es admiración. Entonces, ¿qué pasa? Yo a un jefe así me daría vergüenza quedarle mal. Claro, porque el compromiso Claro, se por vuelve supuesto. mayor. Me daría No le demasiada quiero pena. fallar, por supuesto. Exacto. Entonces, Ujú. simplemente llega él y le dice, mira, Douglas, ¿me podrías ayudar con esto? Claro Por que sí, con supuesto todo el gusto. que voy a querer ayudarle. Porque entonces, yo lo que le diría a este amigo es, siga haciéndolo como lo está haciendo, sea conciliador, sea llevadero, dé siempre el ejemplo, que creo que eso es lo más maravilloso. El ejemplo siempre lo hemos dicho, arrastra voluntades que a veces no son tan buenas, ¿verdad? Claro. Entonces, desde ese punto, no se vuelva como el líder anterior, que era el gritón, y es que dice aquellos líderes, que eso pasa muchas veces. Sí. Como el líder de antes era de esa manera, entonces yo tengo que comportarme igual para poder llevarme bien con los demás. Que el ser llevadero no le quite la dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que ser directos y fuertes muchas veces, y tenemos que confrontar. Eso lo hace también un líder carismático, pero al final con las líneas del fin, con mucha empatía. Claro. Bueno, y al final de cuentas se va a encontrar con muchísimas personalidades, ¿verdad? Es muy difícil que le quede bien a Claro. todas las personas, ¿verdad? Entonces,
yo creo que esta recomendación es buenísima porque así va conociendo a cada uno y también va llevando a cada uno ahí a su manera. Ahora ¿verdad? yo creo que ya él tiene como una idea de con quién está trabajando. Claro. Puede analizar a sus colaboradores y decir, este es de acción. Tal vez estoy chocando un poco, pero yo soy un poco más nutricio o soy un poco más profesor. Voy a empezar a trabajar la acción con él para ir en una línea, ir todos juntos. Sí, ¿verdad? es conocer a su equipo Exacto, al final. totalmente. ¿Qué pasa con esas personas, Luis, que necesitan sentirse que son jefes? O sea, que necesitan lo que él mencionaba. Necesitan el poder. Más que el poder es que soy el jefe, ¿verdad? Que les gusta como él lo mencionó Sobresalir. ahorita. Exacto. Si Sí, se dan sí, cuenta, sí. muchos de ellos son los que salen en la foto cuando no han hecho nada. Les encanta salir, les encanta brillar, pero con luz de otros. Ahí en coaching lo trabajamos mucho, lo controlable y lo no controlable. Podemos controlar nuestras relaciones con esas personas, mas no podemos controlar las acciones que ellos generan, ¿sí? Yo siempre le digo a la gente, brillen con su propio brillo y ese brillo que no existe de esas otras personas, poquito a poco se va a opacar. Muchas veces, lastimosamente, tenemos que hablarlo así en las organizaciones. La gente, hay un momento en que ya no se siente parte de, precisamente porque el brillo que ellos están queriendo ofrecer es el que le estoy robando a Vicky, el que le estoy robando a Douglas, el que le estoy robando al otro, y al final mi brillo no es propio. No tengan miedo, se lo digo siempre a los líderes y a los colaboradores, no tengan miedo de brillar, pero brillen con su propio brillo. Eso es lo más importante. Porque al final del cabo, todo sale a la luz, ¿verdad? Y este tipo de personas al final no van a encajar en la organización y van a tener que tomar una decisión o la misma organización va a tomar. Y yo creo que si alguien está en un puesto donde quiere estar solamente por el tema de poder o por tener un título que diga soy el jefe, ¿verdad? Si eso es lo que lo mueve, hay que revisar también qué pasa ahí, porque qué va a pasar cuando no sea jefe. Claro. Lo que sucede es que, acuérdense que no todo líder es jefe y no todo jefe es líder. El liderazgo va de la mano. La jefatura es un título, un nombre que muchas veces, para mí, yo prefiero muchas veces un líder que no sea jefe y que demuestre y que haga muchas cosas dentro de la organización, pero se comporte con ese liderazgo. Claro. Que a veces La el jefe, jefatura no te compra liderazgo, entonces. para No. nada, para nada. Entonces creo que podemos muy fácil identificar ese tipo de jefes, ¿verdad? Que al final no poseen el liderazgo o no se preparan. Cuando te encontrás un jefe, y esto va para todas las líneas, y duele, a mí cuando me contratan siempre dicen, es que este tipo dice las cosas tan de frente, pero yo no puedo llegar a mentirle a una empresa. Tengo que, Claro. y al jefe muchas veces tengo que decirle, tu liderazgo no es el correcto. Claro. No y es sos líder. son fáciles de identificar, vos sabes. sí. Muy Porque se fácil. les sale muy fácil también a ellos. Seguimos hablando de ego. Ajá. Se les sale muy fácil. El ego Sí. mata el talento, esa frase me encanta. Así Claro. nomás. ¿Verdad? Totalmente. Se nos fue el tiempo. Un Qué lindo temazo tema este, qué hermoso. lindo. Va a quedar con ustedes a partir del lunes al mediodía en nuestra web teleticaradio.com. Luis, ¿cómo te contactan? 6094-4216. Vieran que después de que salgo de acá siempre me voy a tomar un café porque ahí empiezan a Ay, cantar qué la lindo. llamada. Ay, qué bonito. Repitamos qué bonito. el número. 6094-4216. Excelente. Muchísimas gracias. Con ¿Y en todos. redes? LC Consultores-CR. Muy Excelente. bien. LC Consultores. Sí. Nos vamos. Que la paz. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.